para disminuir su dependencia del gas natural boliviano. El gobierno argentino considera que hasta el 2020 más ya no necesitará del gas boliviano que actualmente importa. La noticia la dio el secretario argentino de Energía, Javier Iguacel, al periódico argentino Río Negro, y en este momento agradecemos la presencia de Raúl Velázquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Qué gusto, Raúl, muy amable, gracias por acompañarnos en el tema del día. Un tema que primero te pregunto porque después nos vas a ayudar a digerir. ¿Debería preocuparnos? Sin duda es un tema que debería preocuparnos. Recordemos que Bolivia tiene fundamentalmente dos contratos de exportación a largo plazo, uno con Brasil, que culmina en julio del siguiente año, y que además está siendo renegociado, y un contrato con Argentina por 20 años. Entonces, este anuncio sin duda resulta preocupante. De todo lo que vendemos, ¿cuánto en porcentajes es Argentina? En promedio representa un 23%, es decir, de todo lo que produce Bolivia de gas natural, aproximadamente un 23% es destinado a la República de la Argentina. Sin duda nuestro principal contrato y nuestro principal mercado es Brasil, pero que es importante mencionarlo, este contrato con el Brasil culmina en julio del año 2019. Posteriormente seguramente habrá un año o 2 años más de conciliación entre Brasil y Bolivia sobre los volúmenes que se hayan retirado y los volúmenes que no se hayan retirado entre Bolivia y Brasil, que posiblemente dé lugar a algunas compensaciones que haya de gas natural. En el caso de la Argentina es un contrato que se ha firmado en el 2006 por 20 años y culmina el año 2026. La Argentina atraviesa una crisis que le obliga a adoptar medidas, como lo decía esta autoridad, como la reducción de costos o el incremento de las tarifas de gas para los usuarios. Pero hay que recordar algo también. En el último tiempo nuestro país no cumplió con las nominaciones de envío de gas natural según establece el contrato al que tú hacías referencia. Bueno, hay algunos elementos que hay que considerar. El primero, evidentemente, como tú bien dices, desde ya el año 2016 hubo algunos reclamos, sobre todo en época de invierno, que es cuando Argentina demanda más gas natural, por parte de tanto el embajador argentino como de autoridades argentinas en Argentina, desde Argentina, reclamando en que en algunos días no se habría cumplido con los envíos de gas natural. Ese es un elemento. El segundo elemento es que evidentemente hay una normativa en Bolivia que establece una resolución ministerial que establece que el mercado prioritario para Bolivia es el mercado interno. En prioridad le sigue el Brasil y en tercer lugar está la Argentina. Entonces, el problema que viene atravesando Bolivia desde el año 2015 en adelante es que la producción de hidrocarburos ha ido descendiendo año tras año. El año 2015 llegamos a producir 60 millones de metros cúbicos por día y el año 2018, hasta abril más o menos, la producción de gas natural está bordeando los 53 millones de metros cúbicos día. Eso lo podemos ver acá en este gráfico, en el que a nivel total, no sé si es que se llega a ver, pero a nivel... Permíteme, yo lo muestro y tú lo explicas, por favor. Excelente. A nivel total podemos ver en la línea superior que hasta el año 2015 habíamos alcanzado cerca de 60,3 millones de metros cúbicos día de producción, que posteriormente comienza a descender a 56,6, 55,1 y en lo que va de enero a abril estamos bordeando los 53 millones de metros cúbicos por día como producción a nivel nacional. Y eso obviamente tiene también sus explicaciones. Pero lo que muestra ahí es que si el mercado interno te demanda el máximo, que bordea aproximadamente los 13 millones de metros cúbicos día, el Brasil te demanda el máximo, que podría alcanzar los 30 millones de metros cúbicos por día, queda un remanente de solamente 10 o 12 millones de metros cúbicos día para la Argentina. Entonces, el problema está en que, aunque si Argentina nos demandase a Bolivia el máximo que le permite el contrato, Bolivia no tiene la capacidad actualmente de producción para poder enviar ese volumen, ¿no? Entonces eso obviamente ha generado ciertas dudas en el caso de la Argentina. Y un tercer elemento es que Argentina, al igual que cualquier país en el mundo, lo que busca es su soberanía energética, es decir, no depender de un segundo país, ¿no es cierto?, de las importaciones de un segundo país para abastecer la energía que su economía demanda. Entonces, en función de eso es que Argentina, desde hace ya casi 10 años en realidad, viene desarrollando un importante proyecto hidrocarburífero, sí, que es Vaca Muerta, exactamente. Vaca Muerta es un proyecto muy importante en Argentina, está ubicado en la provincia de Neuquén, muy al sur,
pero que Argentina ha tenido la capacidad de desarrollar este proyecto de manera persistente, incluso cuando cayeron fuertemente los precios internacionales del petróleo entre el 2014 y el 2016. Ellos mantenieron, ¿no? Han sabido mantener, si se quiere, las actividades y el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces, eso les permite hoy en día también contar con mayor producción nacional de gas natural que la que tenían cuando se firmó el contrato con Bolivia. La producción en Vaca Muerta en Argentina está subiendo muy rápidamente, ¿no? Así es. Ahora, las condiciones, las propiedades geológicas, petrofísicas de este yacimiento permiten que se obtengan productividades elevadas, ¿no? Por un lado elevadas y por otro lado rápidas, ¿no? Hablamos de pozos que en promedio la profundidad está entre los 2.500 y 3.000 metros de profundidad. Sin embargo, en Bolivia los pozos que se perforan en zona tradicional bordean los 6.000 metros de profundidad, casi el doble, ¿no? Y la geología también es mucho más complicada en el caso de Bolivia que la que se encuentra en el caso de la Argentina. Por lógica, ¿eso permite bajar los costos, obtener hidrocarburos competitivos también? Con el transcurrir del tiempo se ha ido optimizando los costos. En el caso de Vaca Muerta. Recordemos que Vaca Muerta es hidrocarburo no convencional y que se explota bajo esta técnica conocida como fracking, ¿no? La fractura hidráulica. Sí. Entonces, que además tiene genera muchas dudas desde un punto de vista ambiental, pero esta técnica era muy costosa hasta hace un tiempo. A partir de la caída de los precios, hay muchos países, entre ellos obviamente Argentina también está entre ellos, que ha optimizado esos costos, ¿no? Ha buscado bajar costos al máximo si se quiere, pero para poder poner a producir más pozos. Entonces, Argentina ha incrementado significativamente su nivel de producción, su cantidad de pozos, tanto en exploración como en explotación, también se ha visto incrementada. En el caso de Vaca Muerta, los volúmenes de Argentina que exporta a Chile, por ejemplo, los exporta a 4.5 dólares el millón de BTUs. Los exportaba en realidad, ¿no? Argentina ha dejado de exportar ya hace tiempo. A Chile, pero especialmente por el invierno o dejó de exportar. Dejó de exportar y recientemente ha estado haciendo algunas exportaciones mediante contratos swap, fundamentalmente con Chile, pero de muy corto plazo, ¿no? 3 meses o de 2 meses son contratos spot que han estado haciendo, no es un contrato de largo plazo como el que tiene Bolivia con Argentina, por ejemplo. Pero sí, las autoridades argentinas han declarado que al ritmo que se va desarrollando Vaca Muerta, ellos esperan poder exportar de manera a largo plazo, sostenida, si se quiere, a Chile en 3 años. Entonces, ellos están preveyendo desarrollar Vaca Muerta no solamente para Argentina, sino también para exportar, obviamente viendo un mercado importante para ellos que sería Chile. ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Los volúmenes exportados a Chile están en un promedio de 4, lo que tú decías, 4 dólares y 50 centavos el millón de BTUs, que es la unidad térmica británica, y nos está comprando gas a nosotros entre 6 y 7 dólares el millón de BTUs. Esa diferencia de precios, sumada a todo lo que está produciendo Vaca Muerta, ¿podría haber motivado toda esta situación? Está entre los factores que ha motivado posiblemente haya motivado esta situación. En todo caso, yo creo que hay un elemento a considerar, es que el precio de exportación del gas natural boliviano depende del precio internacional del barril de petróleo. Entonces, claro, en medida de que el precio internacional del barril de petróleo va subiendo, también va subiendo el precio de exportación con la Argentina. Sin embargo, el precio al cual ellos le están exportando a Chile, en este caso, a pesar de que son contratos de corto plazo, hace que el precio, si quieres, está basado en otro tipo de factores y no solamente en relación al precio internacional del petróleo. ¿Cómo está nuestra situación a la hora de pretender negociar? Esta situación, ¿cómo nos pone a Bolivia para negociar? Tenemos lo de Brasil, por ejemplo, pero hay algo evidente en Bolivia, que no hemos cumplido con los envíos en invierno. Entonces, esto que suceda cuando estamos queriendo negociar nuevos precios, nuevas condiciones, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo que hay que discernir un poco es que los incumplimientos de Bolivia en la época de invierno con la Argentina, si bien se han producido, han sido en determinados días, incluso quizás algunas semanas, pero no ha sido un incumplimiento sistemático, si se quiere. En realidad, yo creo que este aspecto se fundamenta primero en que Argentina viene desarrollando Vaca Muerta y obviamente prefiere consumir su propio gas
¿no es cierto?, y desarrollar su propio gas. De hecho, hace 3 semanas anunciaron que desistieron de construir el gasoducto al noreste argentino, ¿no?, que era un proyecto muy importante para Bolivia para poder llegar a enviar a partir del 2023 en adelante los volúmenes máximos, incrementar nuestros volúmenes. Mayores volúmenes de gas naturales de Bolivia. Exactamente. Entonces, lo que ellos ahora quieren hacer es que el dinero que iban a utilizar para construir este gasoducto al noreste argentino, van a más bien implementarlo para construir un gasoducto que vaya desde el sur, que conecte el sur, donde está Vaca Muerta, hacia el noreste, es decir, que el noreste argentino se beneficie de gas producido por la Argentina. En el caso de Bolivia, hay que recordar, y esa es también nuestra lectura a partir del anuncio que hemos escuchado el día de ayer, que este es un contrato firmado entre 2 estados, ¿no es cierto? Más allá de los gobiernos que puedan existir coyunturalmente en cada uno de los países, en la suscripción de estos contratos está empeñada la fe de ambos estados. Y en la medida de que se trata de la fe de un estado, creemos que Argentina va a cumplir con el contrato, no creemos que lo vaya a suspender, si se quiere, en 2 años, como habría afirmado el secretario de Energía de la Argentina. Posiblemente algunos cambios vayan a haber, es probable, pero hay que considerar que un contrato lo firman 2 partes. Sí. Y obviamente eso implica que esas 2 partes se tienen que sentar a negociar y deberán llegar a algún acuerdo, además, que beneficie obviamente a ambos estados. Lo que sí creemos es que si es que Argentina continúa desarrollando Vaca Muerta a este ritmo, lo más probable es que continúe cumpliendo con el contrato, pero posiblemente demandando los volúmenes mínimos que este contrato establece, ¿no es cierto? Acá en este gráfico podemos ver en la línea superior, por ejemplo, vemos que la cantidad contratada por la Argentina desde el año 2021 en adelante llega a 27,7 millones de metros cúbicos día. Sin embargo, la cantidad mínima que desde el 2021 podría comprar Argentina es de 23,5 millones de metros cúbicos por día. Entonces, es probable que esos 4 millones de metros cúbicos que hay de diferencia ya no sean demandados. Ahora, ¿eso en qué nos afecta como Bolivia? Nos afecta porque estamos renegociando nuestro principal contrato con el Brasil, para empezar. Sí. Entonces, lo ideal, lo recomendable, lo que varios analistas e instituciones como Fundación Jubileo habíamos recomendado ya hace aproximadamente 5 años, yo veía el día de hoy, revisaba algunas publicaciones en las que ya lo veníamos recomendando, era llegar a este momento con un tercer mercado. Sí. Es decir, que Bolivia debería haber tenido la capacidad de generar un tercer mercado a largo plazo también, o por lo menos a 10 años, para poder llegar a negociar, si se quiere, con Brasil y Argentina en mejores condiciones. Claro. Sin embargo, lo que pasa ahora es que en realidad queda menos de un año para culminar nuestro principal contrato con el Brasil. El único contrato a largo plazo ahorita que vamos a terminar teniendo es el de la Argentina, ¿no es cierto? Es el único seguro que hay actualmente a mediano plazo, 8 años. Entonces, que sea ese mercado el que nos dice que quiere renegociar posiblemente volúmenes, nos parece que es un aspecto muy preocupante. En el caso del Brasil, ya Petrobras, Brasil en su momento mencionó que estarían ellos interesados posiblemente en comprar la mitad del volumen que nos venían comprando. Y a eso hay que sumarle también el cambio de gobierno que va a haber en Brasil. Claro, además que en el caso del Brasil es con privados. La otra mitad, ¿no es cierto? 15 serían con Petrobras Brasil, como venía siendo antes, pero la otra mitad posiblemente va, bueno, no posiblemente, sino que va a tener que ser negociada con privados, pero bajo condiciones distintas. Ahora, nosotros estamos yendo con menos condiciones de exigir. Muy desfavorables, porque estamos yendo a renegociar un contrato con el Brasil, cuando tu segundo mercado de exportación, y el otro, el único que te resta, si se quiere, te está pidiendo posibles cambios en términos de volumen. Entonces, eso hace que Brasil obviamente te pueda poner condiciones más favorables hacia ellos que las que podías haber tenido si tuvieras otro mercado más que te dé el respaldo suficiente para decirle, bueno, si tú no aceptas mis condiciones o mínimamente estas condiciones, tengo estos otros 2 clientes a los cuales vender, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que bajo esta coyuntura son Brasil y Argentina los que posiblemente puedan conseguir mejores condiciones en este acuerdo, ¿no? El gobierno boliviano ya ha respondido. Portal de Página 7, por favor, para informarle también a las personas, y el comentario de Raúl. Gobierno dice que hará cumplir el contrato de venta de gas con Argentina. Así lo ha dicho el ministro de Hidrocarburos. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró hoy que el contrato de venta de gas con Argentina está garantizado y que se lo cumple a plenitud porque se tiene la reserva suficiente para cumplirlo hasta el 2026. Da algunos datos, dice que tras la última adenda suscrita el 2009, Bolivia debe entregar a la Argentina 5.2
trillones de pies cúbicos, las TCFs, de las cuales ya habría entregado 1.7 y resta el despacho de 3.7. Sí, es evidente que el rol que tiene el ministro de Hidrocarburos y así también el presidente de YPFB debe llevarlos a tratar de hacer cumplir ese contrato, ¿no es cierto? Porque son quienes en este momento representan al Estado boliviano. Sin embargo, yo creo que más allá de una suerte de amenazas, si se quiere, entre penalidades, multas o intereses, el problema complejo resulta siendo complejo por no solamente el hecho de hacer cumplir un contrato, sino de gestionar nuevos contratos para la exportación de hidrocarburos por parte de Bolivia. Son varias gestiones, Jimena, si tú recuerdas, en las que se viene anunciando que Bolivia va a constituirse en el centro energético de Sudamérica. Sí. Sin embargo, hoy en día vemos que el Brasil cambia sus condiciones, posiblemente nos quiera comprar la mitad, la otra mitad habrá que negociarla con privados con plazos distintos, precios distintos. A esto se suma Argentina, que está desarrollando Vaca Muerta, a eso se suma Chile, que es un país que a pesar de que no tiene gas natural, le vende gas natural a la Argentina. Lo compra de ultramar, en estado líquido, lo regasifica en la costa y lo inyecta a sus ductos. Entonces, eso nos va mostrando que Bolivia en realidad cada vez pareciera que más bien estamos más distantes de ser ese centro energético en lo que a hidrocarburos se refiere particularmente, y los países vecinos más bien vienen desarrollando proyectos que les están permitiendo reducir, si se quiere, la dependencia hacia el lado boliviano. Entonces yo creo que las autoridades del sector, más allá de solamente hacer cumplir los contratos que están vigentes, lo recomendable sería que también gestionen nuevos contratos, porque al final estos contratos son los que dan garantía o dan incentivos, si tú quieres, a la exploración de hidrocarburos. Sí. Obviamente, si no tienes exploración, es decir, si no tienes un contrato seguro, un mercado al cual vender, no resulta ser muy atractivo invertir 60 millones de dólares en perforar un pozo cuando posiblemente encuentres gas que no sabes dónde vas a vender ni bajo qué condiciones, ¿no es cierto? Entonces, los mercados resultan ser un incentivo muy importante para la exploración de hidrocarburos. Por otra parte, y sabemos que en la exploración hay grandes debilidades dentro del país, es decir, actualmente el único campo nuevo en producción es Incahuasi, no hay otro campo nuevo que esté en producción. Se esperaba que el Boyuy, que es un pozo, un proyecto que viene siendo perforado en el campo, en el bloque Caipipendi, donde está Margarita, se esperaba que tenga resultados positivos. Sin embargo, ya están a 7.500 metros de profundidad y no hay resultados positivos. Entonces, esto nos muestra que hay un importante rezago en la exploración, por una parte, lo cual genera obviamente también dudas. Recordemos el tema de la certificación de reservas, ¿no es cierto?, en el que hemos visto que ha habido un crecimiento muy pequeño de la reserva aprobada y las probables y posibles más bien han caído, que genera obviamente dudas en nuestros principales compradores y los motiva a seguir desarrollando sus propios proyectos exploratorios en sus territorios que les permitan contar con hidrocarburos de manera confiable y segura. Hemos dejado pasar demasiado el tiempo para buscar nuevos mercados. ¿Estamos ya contra reloj? Yo creo que estamos con el tiempo muy justo. Muy justo, porque hay que recordar que es decir, van de forma simultánea, ¿no es cierto? Hay que acompañar de forma simultánea varias actividades. No solamente primero exploro y si encuentro busco mercados, o primero encuentro mercados para recién explorar. Es decir, ambas cosas deben ir exploración. Exactamente, acompañándose de manera simultánea, si tú quieres, al igual que el transporte, porque si tú consigues el mercado pero no tienes el transporte, obviamente ese negocio no funciona. Entonces, la gestión integral del sector hidrocarburos es algo sobre lo que venimos recomendando también ya bastante tiempo atrás, porque hemos visto que lamentablemente el sector ha venido siendo gestionado por partes, ¿no es cierto? Unos años solamente exploración, otros años el tema de mercados, otros años el tema de la firma de contratos, pero que creemos que es muy importante que se retome una gestión integral del sector hidrocarburos. Lo que dijo hoy el funcionario, Bolivia estaba incumpliendo, no estaba entregando los 22 millones de metros cúbicos por día que están nominados, por lo cual entendieron que era oportuno sentarse a discutir, y hoy los volúmenes de ingreso de Bolivia son significativamente más bajos sin penalidades para Argentina. Sí, es decir, es un poco lo que decíamos, es previsible que Argentina vaya a un ritmo de nominar, de demandar de Bolivia solamente los volúmenes mínimos de gas natural. Posiblemente ellos quieran renegociar con Bolivia los volúmenes en términos de que en invierno se les pueda mandar mayores volúmenes, pero en verano reducir los volúmenes que se tenían. Y yo creo que es a eso a lo que probablemente apunte
la Argentina en una eventual renegociación, lo cual se traduce también en un efecto directo para el caso boliviano en términos de regalías e IDH que reciben gobernaciones, municipios, universidades y todos los beneficiarios de la renta petrolera. Y es a eso a lo que nos referíamos tiempo atrás cuando hablábamos de mayor seriedad, ¿no es cierto?, y responsabilidad sobre la necesidad de buscar nuevos mercados que garanticen la sostenibilidad de los ingresos que recibimos por regalías y por IDH. Si los mercados que tenemos hoy en día para vender hidrocarburos son inestables o son volátiles, además del precio por temas de volumen o por temas de con quién firmamos el contrato o por tiempos de plazo, eso se ve reflejado en regalías y en IDH que también van a volverse más volátiles. Y eso también se traduce, ¿no es cierto?, en problemas de ingresos para las gobernaciones y municipios que a su vez financian diferentes políticas de salud, educación y otras. Entonces, la sostenibilidad del sector hidrocarburos, esa apuesta por la explotación de hidrocarburos que ha planteado el gobierno nacional desde el año 2006 en adelante, tendría que ser llevada a cabo con una visión de largo plazo, y es algo que nos parece que tampoco termina siendo suficiente. El día de hoy Fundación Jubileo ha presentado este reporte de las industrias extractivas, en las que cabalmente, por ejemplo, se ve que de acuerdo al plan nacional que presentó el Ministerio de Hidrocarburos el año 2015, presentó un plan de producción de hidrocarburos desde el año 2016 al 2020. Y vemos, por ejemplo, que actualmente estamos produciendo 53 millones de metros cúbicos día, cuando en ese plan se establecía que deberíamos estar produciendo cerca de 67 millones de metros cúbicos por día para poder cumplir además con todos nuestros contratos. Entonces, vamos viendo que hay una desviación significativa entre lo que se planificó y lo que realmente se está cumpliendo, y es un tema que obviamente resulta preocupante. Creemos que deben haber explicaciones detalladas sobre por qué se planificó producir 67 y solamente se está en 53, y qué pase hacia adelante también. Sí. Entonces, sin duda hace falta una explicación por parte de las autoridades del sector y por parte también de la sociedad civil, de quienes ejercen el control social. Es decir, ¿qué opina sobre esto, por ejemplo, las gobernaciones? ¿Qué opina la FAM, la Federación de Municipalidades, por ejemplo? ¿Qué dice la universidad pública sobre estas desviaciones que puedan existir? O la COP, y diferentes actores que en su momento lucharon mucho por el tema del sector hidrocarburos. Sería también importante conocer cuál es la postura que tienen sobre la situación del sector. Sí, porque Bolivia continúa siendo un país dependiente de la explotación de recursos naturales no renovables. Partiendo de ahí, sobre todo en términos fiscales. Yo he escuchado a muchas autoridades de economía hace muchos años reiterar de que no había una dependencia del Producto Interno Bruto sobre el sector hidrocarburos, que obviamente es baja, ¿no es cierto? Es cerca de un 7% en términos de PIB, pero en términos de ingresos fiscales, más de un tercio de los ingresos fiscales proviene de la explotación de hidrocarburos. Cerca del 46% de las exportaciones de Bolivia son gas natural. Si le sumas minería, es un 75% de exportaciones que provienen de hidrocarburos y minería. Entonces, hay una dependencia. De hecho, el tema de las reservas internacionales netas, por ejemplo, se ve que Argentina no está pagando sus facturas a tiempo, y eso se ve reflejado en reservas internacionales netas que van disminuyendo. O lo propio pasa con el déficit fiscal, ¿no es cierto? Que desde el año 2014, cuando caen los precios, Bolivia vuelve otra vez a un escenario de déficit fiscal. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por el reporte también de las industrias extractivas en Bolivia, el trabajo de la Fundación Jubileo, y gracias por ayudarnos a digerir este tema, considerado el tema del día. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Raúl Velázquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo. Argentina anuncia que el 2020 dejará de importar por completo gas boliviano. Vámonos a la pausa, guárdenos unos segundos, ya volvemos con la unidad.